Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan: las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago. Dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Nuestra preparación para vivir el misterio de la Pascua y cómo de alguna manera, a propósito de la fiesta del Cirineo, hoy jueves, descubrimos que en la vida necesitamos quien nos ayude a cargar la cruz. Ese es el amigo, ese es el apoyo incondicional, ese es el hombre o mujer que necesitamos en la vida, en el diario vivir, para que nos acompañe a llevar cruces, dificultades, exigencias. Un amigo que te dé un consejo adecuado, la luz propia que necesitas para salvar, para luchar por tu matrimonio. Aquel amigo que te dice: no decaigas en tu trabajo por más que encuentres injusticia. Aquella persona que te dice: en tu enfermedad está también el amor de Dios. No te dejes derrumbar por la situación de quebrantos de salud que ahora puedes vivir. Aquel ser humano que te tiende la mano dándote un dinero inesperado cuando sentías que por el desempleo, por una crisis económica, todo se venía abajo y sucumbía. Es la verdad de que en el mundo aparecen ángeles, a veces voluntarios, a veces un poco forzados, pero nos ayudan a cargar la cruz de cada día y de alguna manera aligeran la carga. Si en este día sientes que tu cruz, la del matrimonio, la de la salud, la de la vida personal, la de la convivencia matrimonial o familiar es pesada, pídele a Jesús que permita en tu vida el encuentro fortuito con un Simón que te ayude a llevar con amor y encontrar un poco de descanso y paz para tu alma. Pero hablemos de otro lado del Evangelio de hoy. De alguna manera, en el capítulo 5 de San Juan, encontramos cómo Jesús se duele ante la falta de fe del pueblo judío. Les expone 3 argumentos. El primero: Juan el Bautista, su amigo, lo ha anunciado, lo ha profetizado, ha hablado de él. Segundo, las propias obras, el propio testimonio de sanación, de curaciones, de signos, de milagros que ha realizado Jesús, hablan de él. Y si no le creen a él, créanle por lo menos al Padre,
del cual Él es enviado. Por último les dice que si no creen a Juan el Bautista o a las obras que realiza, den testimonio de la Escritura y de lo que afirma Moisés. En el fondo Jesús se duele de la cerrazón de corazón, de la dureza espiritual que encuentra en el pueblo judío, en el pueblo de Israel. ¿Por qué tanta incapacidad para creer? Y han visto predicar el amor, anunciar la verdad, obrar con misericordia, sanar prodigiosamente, ser un hombre de palabra ungida, perfumada, coherente, hablar con autoridad, ofrendar su vida, y sin embargo no le creen. Así es el ser humano, no solamente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, es la condición humana. Somos de corazón endurecido. A veces podríamos tener en la iglesia millones de santos actuando al mismo tiempo y no faltarían quizás muchas personas que aún dirían: no es obra de Dios, es obra de Belcebú, es obra del maligno. Impresiona el hecho de oír a algunos críticos de la iglesia que en su cerrazón, en su odio visceral contra el cristianismo, aún denigran de un hombre que ha sido luz para el mundo en el año largo que lleva de pontificado, el Papa Francisco. Algunos denigran de él, lo cuestionan y dicen: haz estas obras, es simplemente para salvar la imagen de la iglesia. Pero quienes lo conocen saben que desde arzobispo de Buenos Aires, Argentina, y aún como provincial de los jesuitas en ese país de Sudamérica, siempre ha sido un hombre de coherencia, de amor por el pobre, de profunda sensibilidad humana y social, de entrega a los más necesitados, de ternura y capacidad de cariño por los pobres de las villas de miseria en el Gran Buenos Aires. ¿Por qué nosotros cerrarnos? Se hablaba de los Borgias, se hablaba del pontificado en el siglo X, XI, donde hubo de alguna manera equivocaciones. ¿Por qué no reconocer la santidad de los Juanes, Juan XXIII y Juan Pablo II? ¿Por qué no reconocer la santidad de un Pablo VI? ¿Por qué no reconocer la bondad de un Juan Pablo I? ¿Por qué no hablar de la mansedumbre de un Benedicto XVI? ¿Por qué no reconocer la grandeza espiritual, humana y la santidad de vida de un Francisco? Esa es la cerrazón, esa es la falta de fe. Ni a Cristo le reconocemos, ni a sus obras en hombres y mujeres concretos le vemos. Hoy se puede reeditar la historia de hace 20 siglos, cuando ni las obras de Jesús, ni el testimonio de la Escritura, ni la palabra ungida de Juan el Bautista fue testimonio suficiente para que el pueblo de Israel creyera en Jesús. Hoy, ni la verdad que enseña la Iglesia, ni la defensa de los derechos humanos, ni el anuncio de la vida, de la familia, de la promoción de los hogares, ni el testimonio de vida de hombres santos, papas santos, que ha habido en este siglo y sobre todo en el siglo XX, le llevan a un hombre a decir: en la iglesia puede haber algo de bueno, algo de santidad. Pidámosle al buen Dios que nos libere de nuestras cegueras, de nuestra cerrazón de corazón, de nuestra incapacidad para reconocer el bien y la verdad, que nuestros odios miserables no nos impidan ver la bondad que hay en otros. Si tú, amigo, amiga, has sido criticado por amar la iglesia, no te preocupes. Jesús lo anunció: los perseguirán, los señalarán, los condenarán. No se preocupen si lo hicieron conmigo, no puede ser distinto con mis discípulos. La verdad es que la iglesia ha crecido más en la persecución que en los vientos favorables. La verdad es que la iglesia ha crecido más cuando ha habido incomprensión, calumnias, difamaciones, que cuando ha habido algún tipo de privilegios o de simpatías, de leyes o de gobernantes. De alguna manera sus autoridades no soportaban que Jesús fuera tan reconocido y que de alguna manera diera un mensaje que subvertía los valores tradicionales que el judaísmo tenía hasta ese momento. En esta tensión Jesús aprovecha para dejar grandes mensajes o enseñanzas para nuestra vida. Bajo una triple afirmación, les aseguro, para indicar que su mensaje es poderoso y profundo, nos deja 3 enseñanzas. La primera: el Hijo no puede hacer nada por su cuenta,
que no ve hacer primero al Padre Dios. Es el misterio de la comunión, la fraternidad, la comunión espiritual y de vida profunda entre Jesucristo y el Padre Dios. Muchos escrituristas aceptan que toda la fuerza vital de Jesús estriba fundamentalmente en su profunda comunión de vida y de amor con el Padre Dios, que le llevó a sobreponerse a dificultades y problemas en la vida. Hoy nosotros podemos aprender y descubrir que si tenemos una comunión profunda con el Padre Dios por la oración y por la vida sacramental, estaremos mejor preparados y seremos más fuertes interiormente para superar diferencias, contradicciones de la vida. Una segunda enseñanza, afirmará Jesús: les aseguro, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna. Acentúa estos dos verbos, escuchar y creer en Jesús, como condición para poseer la vida eterna. Los seres humanos oímos ruidos, oímos mensajes, a veces nos oímos sin atención, pero escuchar, como hemos dicho en otras oportunidades, exige el ejercicio del corazón, de la vida interior. Hoy los seres humanos nos escuchamos poco nuestra vida, nuestras necesidades, escuchamos poco a nuestra pareja en la vida matrimonial o aún a nuestra familia, y menos escuchamos a Dios. Jesús nos dice que para poseer la vida eterna necesitamos escuchar su palabra, palabra de vida, palabra de sabiduría, palabra de verdad. Pero a renglón seguido enuncia un segundo verbo, creer, y es creerle a Jesús. Toda la Biblia y especialmente los Evangelios colocan como condición necesaria para renovar la vida la fe, pero no es una fe o un creer intelectivo, abstracto o racional. Es un creer existencial, una disposición o apertura del corazón, un entregarse, un abandonarse completamente en Dios, sabiendo que Él tiene la fuerza, la luz para comunicarnos su espíritu y renovar nuestra vida. Finalmente, en un tercer momento, y también bajo esa forma de seguridad, Jesús afirmará: les aseguro que llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan escuchado verdaderamente vivirán. Solo resucitamos interiormente, dejamos nuestras parálisis, nuestra muerte espiritual, si somos capaces de abrirnos a la vida del Espíritu del resucitado, que es capaz de renovarnos, restaurarnos en paz, restaurarnos en el amor, restaurarnos en esperanza, restaurarnos en libertad interior. Hoy, ¿qué te aprisiona? Hoy, ¿qué te roba la paz del corazón? Dile al Señor: quiero escuchar tu voz y quiero creer en ti. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lo miré a lo lejos y hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó, me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar,
la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia donde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia donde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia donde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Yo dejé mi barca y sin pensarlo te seguí a esta aventura desconocida para mí. No traje alforja ni sandalias, mi Señor, todo lo he dejado por ti, Jesús.
nuestra preparación para vivir el misterio de la Pascua y cómo de alguna manera, a propósito de la fiesta del Cirineo, hoy jueves, descubrimos que en la vida necesitamos quien nos ayude a cargar la cruz. Ese es el amigo, ese es el apoyo incondicional, ese es el hombre o mujer que necesitamos en la vida, en el diario vivir, para que nos acompañe a llevar cruces, dificultades, exigencias. Un amigo que te dé un consejo adecuado, la luz propia que necesitas para salvar, para luchar por tu matrimonio. Aquel amigo que te dice, no decaigas en tu trabajo por más que encuentres injusticia. Aquella persona que te dice, en tu enfermedad está también el amor de Dios. No te dejes derrumbar por la situación de quebrantos de salud que ahora puedes vivir. Aquel ser humano que te tiende la mano dándote un dinero inesperado cuando sentías que por el desempleo, por una crisis económica, todo se venía abajo y sucumbía. Es la verdad de que en el mundo aparecen ángeles, a veces voluntarios, a veces un poco forzados, pero nos ayudan a cargar la cruz de cada día y de alguna manera aligeran la carga. Si en este día sientes que tu cruz, la del matrimonio, la de la salud, la de la vida personal, la de la convivencia matrimonial o familiar es pesada, pídele a Jesús que permita en tu vida el encuentro fortuito con un Simón que te ayude a llevar con amor y encontrar un poco de descanso y paz para tu alma. Pero hablemos de otro lado del Evangelio de hoy. De alguna manera, en el capítulo 5 de San Juan, encontramos cómo Jesús se duele ante la falta de fe del pueblo judío. Les expone 3 argumentos. El primero, Juan el Bautista, su amigo, lo ha anunciado, lo ha profetizado, ha hablado de él. Segundo, las propias obras, el propio testimonio de sanación, de curaciones, de signos, de milagros que ha realizado Jesús, hablan de él. Y si no le creen a él, créanle por lo menos al Padre, del cual él es enviado. Por último les dice que si no creen a Juan el Bautista o a las obras que realiza, den testimonio de la Escritura y de lo que afirma Moisés. En el fondo Jesús se duele de la cerrazón de corazón, de la dureza espiritual que encuentra en el pueblo judío, en el pueblo de Israel. ¿Por qué tanta incapacidad para creer? Y han visto predicar el amor, anunciar la verdad, obrar con misericordia, sanar. Los seres humanos oímos ruidos, oímos mensajes. A veces nos oímos sin atención, pero escuchar, como hemos dicho en otras oportunidades, exige el ejercicio del corazón, de la vida interior. Hoy los seres humanos nos escuchamos poco nuestra vida, nuestras necesidades, escuchamos poco a nuestra pareja en la vida matrimonial o aún a nuestra familia, y menos escuchamos a Dios. Jesús nos dice que para poseer la vida eterna necesitamos escuchar su palabra, palabra de vida, palabra de sabiduría, palabra de verdad. Pero a renglón seguido enuncia un segundo verbo, creer, y es creerle a Jesús. Toda la Biblia y especialmente los Evangelios colocan como condición necesaria para renovar la vida la fe. Pero no es una fe o un creer intelectivo, abstracto o racional. Es un creer existencial, una disposición o apertura del corazón, un entregarse, un abandonarse completamente en Dios, sabiendo que Él tiene la fuerza, la luz para comunicarnos su espíritu y renovar nuestra vida. Finalmente, en un tercer momento, y también bajo esa forma de seguridad, Jesús afirmará: les aseguro que llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan escuchado verdaderamente vivirán. Solo resucitamos interiormente, dejamos nuestras parálisis, nuestra muerte espiritual, si somos capaces de abrirnos a la vida del Espíritu del resucitado, que es capaz de renovarnos, restaurarnos en paz, restaurarnos en el amor, restaurarnos en esperanza, restaurarnos en libertad interior.
Hoy que te aprisiona, hoy que te roba la paz del corazón, dile al Señor: quiero escuchar tu voz y quiero creer en ti. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lo miré a lo lejos y hacia dónde estaba yo, caminando a paso. Démosle al buen Dios que nos libere de nuestras cegueras, de nuestra cerrazón de corazón, de nuestra incapacidad para reconocer el bien y la verdad, que nuestros odios viscerales no nos impidan ver la bondad que hay en otros. Si tú, amigo, amiga, has sido criticado por amar la iglesia, no te preocupes. Jesús lo anunció: los perseguirán, los señalarán, los condenarán. No se preocupen si lo hicieron conmigo, no puede ser distinto con mis discípulos. La verdad es que la iglesia ha crecido más en la persecución que en los vientos favorables. La verdad es que la iglesia ha crecido más cuando ha habido incomprensión, calumnias, difamaciones, que cuando ha habido algún tipo de privilegios o de simpatías, de leyes o de gobernantes. De alguna manera sus autoridades no soportaban que Jesús fuera tan reconocido y que de alguna manera diera un mensaje que subvertía los valores tradicionales que el judaísmo tenía hasta ese momento. En esta tensión Jesús aprovecha para dejar grandes mensajes o enseñanzas para nuestra vida. Bajo una triple afirmación, les aseguro, para indicar que su mensaje es poderoso y profundo, nos deja tres enseñanzas. La primera: el Hijo no puede hacer nada por su cuenta que no vea hacer primero al Padre Dios. Es el misterio de la comunión, la fraternidad, la comunión espiritual y de vida profunda entre Jesucristo y el Padre Dios. Muchos escrituristas aceptan que toda la fuerza vital de Jesús estriba fundamentalmente en su profunda comunión de vida y de amor con el Padre Dios, que le llevó a sobreponerse a dificultades y problemas en la vida. Hoy nosotros podemos aprender y descubrir que si tenemos una comunión profunda con el Padre Dios por la oración y por la vida sacramental, estaremos mejor preparados y seremos más fuertes interiormente para superar diferencias, contradicciones de la vida. Una segunda enseñanza, afirmará Jesús: les aseguro, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna. Acentúa estos dos verbos, escuchar y creer en Jesús, como condición para poseer la vida eterna. Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan: las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago. Dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí.
Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Religiosamente, ser un hombre de palabra ungida, perfumada, coherente, hablar con autoridad, ofrendar su vida, y sin embargo no le creen. Así es el ser humano, no solamente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, es la condición humana. Somos de corazón endurecido. A veces podríamos tener en la iglesia millones de santos actuando al mismo tiempo y no faltarían quizás muchas personas que aún dirían: no es obra de Dios, es obra de Belcebú, es obra del maligno. Impresiona el hecho de oír a algunos críticos de la iglesia que en su cerrazón, en su odio visceral contra el cristianismo, aún denigran de un hombre que ha sido luz para el mundo en el año largo que lleva de pontificado, el Papa Francisco. Algunos denigran de él, lo cuestionan y dicen: haz estas obras, es simplemente para salvar la imagen de la iglesia. Pero quienes lo conocen saben que desde arzobispo de Buenos Aires, Argentina, y aún como provincial de los jesuitas en ese país de Sudamérica, siempre ha sido un hombre de coherencia, de amor por el pobre, de profunda sensibilidad humana y social, de entrega a los más necesitados, de ternura y capacidad de cariño por los pobres de las villas de miseria en el Gran Buenos Aires. ¿Por qué nosotros cerrarnos? Se hablaba de los Borgias, se hablaba del pontificado en el siglo X, XI, donde hubo de alguna manera equivocaciones. ¿Por qué no reconocer la santidad de los Juanes, Juan XXIII y Juan Pablo II? ¿Por qué no reconocer la santidad de un Pablo VI? ¿Por qué no reconocer la bondad de un Juan Pablo I? ¿Por qué no hablar de la mansedumbre de un Benedicto XVI? ¿Por qué no reconocer la grandeza espiritual, humana y la santidad de vida de un Francisco? Esa es la cerrazón, esa es la falta de fe. Ni a Cristo le reconocemos, ni a sus obras en hombres y mujeres concretos le vemos. Hoy se puede reeditar la historia de hace 20 siglos, cuando ni las obras de Jesús, ni el testimonio de la Escritura, ni la palabra ungida de Juan el Bautista fue testimonio suficiente para que el pueblo de Israel creyera en Jesús. Hoy, ni la verdad que enseña la Iglesia, ni la defensa de los derechos humanos, ni el anuncio de la vida, de la familia, de la promoción de los hogares, ni el testimonio de vida de hombres santos, papas santos, que ha habido en este siglo y sobre todo en el siglo XX, le llevan a un hombre a decir: en la Iglesia puede haber algo de bueno, algo de santidad. Pidamos